Listo, buenos días. Buenos días a todos, una vez más. Buenos días. Bueno, damos comienzo, ahora sí, comenzamos con el tema de hoy. Ya terminamos, dimos 4 temas sobre el amor de Dios, que estuvimos aprendiendo sobre una parte de lo que es Dios, ¿no? Que es el amor de Dios. Y hoy vamos a ver la ley natural de Dios escrita en el corazón. ¿Por qué? Porque hay una ley que fue dada a través de las tablas. Hay que diferenciar con la ley natural, porque cuando hablamos de la ley natural, no nos estamos refiriendo a la ley de Moisés. Entonces, han surgido los extremos en cuanto a la ley. Unos que vivimos bajo la ley y tenemos que guardar la ley para podernos salvar. Eso origina el legalismo. El otro extremo que dice, creo yo que la mayoría de los que venimos de ahí decimos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y por lo tanto pues la ley quedó abrogada. Pero Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, porque ni una jota ni un tilde pasará, ¿verdad? O sea, no puede pasar. La ley tiene que ser cumplida. Y si decimos que solamente estamos bajo la gracia, entonces promueve el libertinaje. Y los dos son extremos, los dos hacen daño a la iglesia. No es el cristianismo que Dios promueve o las escrituras promueven. Entonces, también en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, existió este problema. Confundieron la ley de Dios y el lugar que tiene el evangelio. La ley de Dios y el evangelio no son lo mismo, pero los dos existen dentro de las escrituras, ¿verdad? Dentro del cristianismo, y estos dos existen y se complementan. No rechazamos la ley, porque es importante la ley, pero tampoco la aceptamos como medida de salvación, porque nos lleva a un extremo, sino tanto el evangelio, que es la salvación a través de la fe, y la ley de Dios conviven juntas y se complementan. Por ejemplo, los Gálatas, que ya es un ejemplo que viene en el libro de los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, ellos querían obtener la salvación por medio de las obras. ¿Y por qué querían obtener la salvación por medio de las obras? Porque no estaban entendiendo la gracia de Dios. ¿Y a quién les escribió Pablo? A esos Gálatas, a esas personas que estaban en las iglesias de aquel entonces, ¿verdad? Que conocían de Jesús, pero aun cuando se les había compartido el evangelio, ellos insistían en guardar la ley como un medio de salvación. Y dice Gálatas 2:16, en donde Pablo es bien contundente: pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley. Bueno, aquí ya está muy claro, ¿no? ¿Somos justificados por la ley? No somos justificados, porque aquí lo dice Pablo: sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y por qué lo dice Pablo? No lo vamos a explicar, pero Pablo está diciendo: si fuera por la ley, nadie es salvo. Nadie es salvo. Y ese es un punto muy importante que debemos de entender. Yo por eso les digo a la gente, a aquella gente que cree que la salvación es a través de las obras, y como entiende que la salvación es a través de las obras, entonces sostienen que la salvación se pierde. En realidad, mis hermanos, siendo sinceros, si la salvación se pierde, todos, absolutamente todos los días la perdemos. O dígame alguien aquí que sostiene la salvación a través de sus obras, que nunca peca. O no me vayan a decir: bueno, si son pecaditos, o si son mentiritas, o si son mentiritas piadosas, pues eso no es tan importante. No, el estándar de Dios no se baja. A mí no me pueden decir que los pecaditos no son tan importantes. No, Dios es santo. Dios es santo. Y en Dios no cabe los pecaditos, los errorcitos, ¿verdad?
una metida de pata, una canita al aire por ahí. No. O guardas la ley y la cumples y te salvas a través de las obras, o en realidad entiendes que jamás podrás salvarte porque no puedes cumplir la ley de Dios. Porque entonces, si son por las obras, entonces todos, absolutamente todos, perdemos la salvación todos los días. Y no hay, fíjense bien, no hay una doctrina en donde los cristianos pierdan la salvación y al otro día la vuelvan a ganar, y al otro día la pierdan y al otro día se van a salvar. Eso no existe en las Escrituras. Vuelvo a repetir Gálatas 2:16, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Hemos creído nosotros también en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo no estaba desechando aquí la ley, porque en su contexto podemos leer que no estaba diciendo, no, es que la ley no es importante, lo bateamos y no ocupa lugar en la iglesia, por lo tanto vivimos bajo la gracia, los mandamientos quedan abrogados. No estaba diciendo eso, solo estaba poniendo en el lugar que debe ir en la vida de cada cristiano. No somos salvos por obras, pero guardamos la ley. No para salvación, pero sí para nuestra conducta. No para ganarnos el favor de Dios, sino para que nuestras vidas puedan ser guiadas a través de la ley y ser transformadas. Entonces, exaltar la ley por encima de la gracia nos lleva al legalismo. Pero exaltar la gracia por sin tomar en cuenta la ley nos lleva a un libertinaje. Y ninguno es preferible en la vida de la iglesia. Ambas tienen malas consecuencias para la vida del cristiano y ambas obviamente nos llevan a la destrucción. Entonces, este tema de esta mañana nos va a ayudar a contestar las siguientes preguntas. ¿Debemos de guardar la ley de Dios? ¿Debemos de guardar la ley de Dios? Muchos cristianos evangélicos dicen, es que ya no estamos bajo la ley. Ya la ley ya quedó obsoleta. Inclusive hay quienes se van al extremo de decir, ni necesitamos el Antiguo Testamento, así dicen. Porque eso ya pasó, eso es de la ley. Entonces dividen como si todo el Antiguo Testamento fuera ley. Y no es cierto, ese es un error. ¿Qué relación tiene la ley con el creyente y con el incrédulo? ¿Cuál es la relación que tiene la ley de Dios con el creyente? Y no solamente con el creyente, sino con aquella persona que ni siquiera toma en cuenta a Dios. Vamos a aprender eso también esta mañana. ¿Puede el cristiano caminar en santidad sin caer en una justificación por obras? ¿Se puede buscar la santidad sin ser legalista? Primero quiero contestar para entender qué es la ley de Dios. ¿Qué queremos decir con este término? Hay una definición que hicieron los reformadores en el siglo XIX. Y ellos dijeron que la palabra de Dios es el único regulador que tiene autoridad intrínseca para ligarle nuestra conciencia de los hombres. Todos los demás tipos de o reguladores tienen tal autoridad solamente cuando enseñen lo que las escrituras contengan. Es decir, nosotros no tenemos una sola autoridad, pero sí enseñamos que la máxima autoridad en la vida del cristiano es la palabra de Dios. ¿Es la única? No. Hay otras reglas, hay otras leyes, como las leyes de nuestra república, las reglas que ponen en nuestro trabajo, ¿verdad? Las leyes de tránsito. Hay muchas leyes, las reglas que existen dentro de las casas. Si decimos que la única ley que debe ser que debemos obedecer es solamente la palabra de Dios, no es así. Siempre y cuando decían los reformadores, esas leyes que existen
¿verdad?, estén sujetas, ¿verdad?, y no contradigan la palabra de Dios. Como un ejemplo, ¿verdad?, una esposa debe sujetarse al marido, de acuerdo a la Escritura, sí. Aunque no le guste la esposa y aunque el marido no sea perfecto, bueno, la Biblia dice que la mujer debe estar sujeto al marido. Es un tema a discutir, ¿verdad? Pero ese es un reglamento para el hombre, no, es un reglamento para la mujer. Y sé que la mujer tiene que lidiar con eso. Pero también, si el esposo le dice que la esposa no debe de buscar a Dios y que debe renunciar a Dios, la esposa debe de respetar eso. ¿Y por qué no? Porque va en contra de la ley de Dios. Porque nada está por encima de la ley de Dios. Nada está por encima de las Escrituras. Si el marido quiere pasarse por encima de la Escritura, entonces ahí la mujer no puede obedecer. Entonces miren, la sumisión debe ser absoluta, pero la obediencia no. La obediencia es relativa. Cuando hablo de sumisión, cuando hablo de honrar la autoridad de las personas, quiere decir que no debemos ser groseros ni déspotas, y aunque esa ley no la cumpla, aunque esa autoridad pierda esa autoridad o en realidad no tenga autoridad moral, nosotros debemos ser respetuosos. Eso no le da derecho a la mujer, por ejemplo, patear al marido, ¿verdad? Pero sí tiene derecho, y la Biblia se lo da, a no obedecer cuando va en contra de la palabra de Dios. Entonces, una cosa es respetar esas leyes, aunque estén equivocadas, siempre debe haber respeto. Pero sumisión a esa ley de obedecerla ciegamente, no. Entonces, la ley de Dios, a final de cuentas, como dije al principio, es un reflejo del carácter moral de Dios. Ahora, hay una ley, que este es el punto que quiero establecer esta mañana, hay una ley natural que Dios estableció en la vida de cada ser humano. Y esos son los principios morales y éticos con los que Dios nos otorgó por naturaleza. Esa ley que Dios nos otorgó por naturaleza, al principio, aclaro, solamente al principio Dios nos dio la capacidad y el poder para poder obedecer a Dios. Estamos hablando desde el comienzo de Adán y Eva. Entonces, la ley de Dios es aquel estándar de justicia y moral que Dios puso en el corazón de Adán en el momento en que fue criado. Esta ley intrínseca que Dios puso en Adán no solamente fue para él, sino para toda su descendencia, es decir, para toda la humanidad. Y es en esa ley que Dios ha juzgado siempre a la humanidad. Por ejemplo, el hombre cuando mata, cuando miente, cuando se entrega a la depravación sexual, sabe que está haciendo mal, quiere llamar bueno a lo que es malo, pero aún su conciencia le dice que no está bien. Y ese es un principio para toda la humanidad. Crea en Dios o no crea en Dios, sea una persona atea o no sea una persona atea, todos nacemos con ese principio en nuestro corazón, sabiendo el bien y el mal. Todos. Y es en esa conciencia, fíjense bien, es en esa conciencia que Dios, por ejemplo, juzgó a Sodoma y a Gomorra. ¿Y por qué juzgó a Sodoma y a Gomorra? Si no era un pueblo creyente de Dios. Ni siquiera existía la ley de Moisés. Todavía Dios no le daba a Moisés. Moisés todavía ni aparecía ahí. Pero ¿por qué Dios desapareció a Sodoma y Gomorra? Porque los juzgó. ¿Y cómo los juzgó? ¿Sería injusto Dios? Porque Dios no le dio la ley de Moisés a Sodoma y Gomorra.
Todavía Dios no le daba esas tablas a Moisés, todavía no pasaba eso en la historia. Mas sin embargo, Dios desapareció a esos pueblos. Y es solamente por poner un ejemplo. ¿Y saben por qué Dios los juzgó? Porque ellos sabían el mal que estaban haciendo. Ellos sabían. No hay un ser humano en esta tierra que pueda decir, yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era malo. Al revés. Toda la humanidad sabe cuando está haciendo mal. Los niños, cuando son niños y cuando son bebés y hacen algo malo, hasta se esconden. ¿Se han fijado en eso? ¿Y quién les dice eso? Porque intrínsecamente, naturalmente, saben cuando el niño sabe cuando está haciendo mal. Cuando rompe algo, se esconde o esconde o agarra algo que no debe de agarrar y va y se lo come a escondida. ¿Y por qué? Porque ya lo saben en su naturaleza. Entonces, antes de los 10 mandamientos ya había una ley moral, ya había un estándar de justicia, y es en ese estándar que Dios ha juzgado a la humanidad. Los reformadores al principio distinguieron dos leyes en el hombre. La primera es la que Dios puso en el corazón del hombre, es un conocimiento intrínseco con el que ya nacemos toda la humanidad. Es el que les acabo de mencionar. Y el segundo, los reformadores llaman la ley positiva. Los teólogos, sin meterme mucho en esto, los teólogos llaman ley positiva, es aquella que necesitamos revelación para saber cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, el hombre intrínsecamente no sabía que no debía de comer del árbol del bien y del mal, al menos que Dios se lo declarara. ¿Sí me explico? Adán y Eva no sabían que no debían de comer, o sea, ¿ya nacieron sabiendo que no debían de comer de ese árbol? No, Dios se los tuvo que revelar. Por ejemplo, los judíos no sabían por naturaleza que se tenía que circuncidar. A eso los reformadores le llaman la ley positiva. ¿Cómo el hombre puede obedecer a Dios de algo que no sabe? Al menos que Dios se lo revele. Por ejemplo, nosotros los cristianos, hablando ya en el Nuevo Testamento, nosotros no sabíamos que nos tenemos que bautizar. No nacemos con eso intrínsecamente. No es algo natural en nuestras vidas. Entonces, ¿o cuántos sabíamos naturalmente que deberíamos de celebrar la Santa Cena? Los niños no nacen sabiendo eso, al menos que sea una revelación. Y esa revelación que necesita el hombre y que no tenemos ese conocimiento intrínsecamente, que no es algo natural, los reformadores o los teólogos llamaron las leyes positivas. Aquellos conocimientos que necesitamos, la revelación de Dios. Entonces, Adán tenía inscrito en su constitución natural el conocimiento de la voluntad de Dios en cuanto a su conducta. Dios no le dio a Adán y a Eva 2 tablas para que supieran sus mandamientos. Dios se las puso en su corazón. Adán no necesitaba una revelación sobrenatural de la voluntad de Dios en cuanto al estándar de justicia. Pues al haber sido hechos a la imagen de Dios, Adán y Eva ya la poseían. Y así toda su posteridad, toda su descendencia, la raza humana, nace con ese conocimiento. Lo que nosotros llamamos la conciencia, pues. Ahora, ¿cómo sabemos esto en las Escrituras de lo que yo estoy diciendo? Bueno, pues yo estoy hablando como así, ¿no? Poniendo ejemplos. Pero ¿cómo sabemos esto dentro de las Escrituras? Romanos capítulo 2, versículo 12 nos habla de esto, precisamente de esa ley natural. Dice Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los que no tienen la ley de Moisés, sin ley serán juzgados. Entonces, ¿por cuál ley serán juzgados? Por la ley natural.
Entonces lo que está diciendo aquí Pablo, lo que es un absoluto, lo que es una verdad, es que todos vamos a ser condenados y juzgados bajo la ley de Dios, bajo los estándares de la ley. Sean que tengan la ley de Dios escrita, de Moisés, o no la tengan. Por eso la pregunta sería en esta mañana, ¿por qué juzgará a un hombre que no conoce la ley de Dios? Versículo 14. Romanos 2:14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, por eso decimos intrínsecamente, a algo que con lo que ya nacemos, naturalmente hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Como el ejemplo que les ponía de los niños. Nacemos con esa ley natural. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Pablo está hablando de dos tipos de leyes. Una, la que Dios reveló a Moisés, pero hay otra ley que no está escrita, que está inscrita en nuestros corazones. Una ley que se encuentra en toda la humanidad. Esa ley natural, obviamente, es con la que todos nacemos. Es la que dice Pablo, que está inscrita en nuestros corazones. Por eso dice Pablo que Dios va a juzgar a todos los que recibieron revelación especial como las que no la recibieron, porque todos tenemos una ley común. ¿Cuál es? El estándar de Dios, la ley moral de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo lo sabemos en la práctica? Pues también lo he repetido muchas veces. Porque todos los pueblos tienen una ley semejante a la ley moral de Dios. Aunque no crean en Dios. ¿Y esa ley es que dice? No robar, no mentir. Todas, sin excepción de ninguna. ¿Y cómo es posible eso? Porque el hombre ya tiene eso en su corazón intrínsecamente. Ahora, quiero hacer una aclaración de esa ley intrínseca, de esa ley natural. Esa ley moral que Dios puso en el corazón del hombre, hoy en día está distorsionada, obviamente. Y opacada por la inclinación que el hombre tiene hacia el pecado. Porque desde el momento en que el hombre pecó, ¿verdad? Esa revelación natural es opacada por esa naturaleza pecaminosa que tenemos. No obstante, continúa siendo una revelación en el corazón del hombre. Aunque no la tenemos en su máximo esplendor, ¿verdad? La mejor iluminación en el hombre sigue siendo una ley, un estándar en el hombre, porque dice Pablo, los que sin ley perecen, sin ley serán juzgados. ¿Por qué? Porque hay un estándar que Dios ya puso en el corazón del hombre. Una nota muy importante. Por eso los hombres, de alguna manera, no solamente serán juzgados porque no conocen a Cristo. Porque déjeme decirle que la mayoría de la humanidad, desde que hay humanidad, no conocieron a Cristo. Ni siquiera escucharon de Cristo. Entonces, ¿cómo serán juzgados? Por esa ley intrínseca que Dios puso en su corazón. ¿Y cuál es la tendencia del hombre de esa ley intrínseca en el corazón? Violarla. Aunque sabemos que no debemos hacerlo, lo hacemos. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy sencillo, muy chusco. Bueno, yo creo que yo sí amo mucho a mi mamá. Yo amo mucho a mi papá. Yo no recuerdo en mi vida odiarlos. Nunca. Y yo creo que hoy en día los amo más que nunca. Pero eso no significa que, a pesar de que los amaba y siempre he estado agradecido por los padres que Dios me ha dado, eso no significa que no les he robado dinero. Sobre todo cuando estaba chiquito. Muchas veces le robé dinero a mi papá, a mi mamá. Yo me acuerdo de unas monedas que mi papá guardaba ahí, no sé si mi papá recordará. Pues yo le agarré 2 o 3 monedas para irme al mercado a comerme unos taquitos. Unas monedas que mi papá ahí guardaba fielmente. Color como de plata, no me acuerdo. Yo creo unas monedas especiales, no sé. Pero ¿por qué hacemos eso?
Porque ese es, aunque sabemos que está mal y amamos a nuestros seres queridos, somos capaces de hacer lo contrario. Y cuando yo lo hice, no crean que yo iba así, gracias Dios por tu bendición. Yo sabía que estaba haciendo mal. Yo sabía que estaba robando a mi padre. ¿Y qué pasa? Más sin embargo, que sabemos, lo hacemos. Sabemos que no debemos hacerlo, más sin embargo, a la gente que más amamos somos capaces de quebrantar esa ley. Por eso seremos juzgados. No porque creemos que somos inocentes. ¿Y cómo Dios va a juzgar a la humanidad? ¿Y por qué Dios es tan malo y no conocieron a Dios? Porque sabemos intrínsecamente cuando hacemos mal, pero no nos importa. No nos importa esa ley que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y a veces, llevándola a un extremo, somos capaces hasta de quitar la vida por unas monedas, aún a nuestros seres queridos, como ha sucedido muchas veces. Entonces, los reformadores aquí argumentaron y dijeron, aún los hombres más alejados de la luz poseen leyes que se parecen al decálogo. ¿Y por qué esto es así? Porque la humanidad posee por naturaleza una ley moral inscrita en sus corazones, y aunque no conozcan la ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que corresponde a la ley moral de Dios. Ni siquiera yo tengo que convencer a la gente, a los incrédulos de lo que estoy diciendo, porque ellos lo viven. Porque ellos lo pueden ver, porque ellos pueden ver ejemplos de sus familias de esto que estoy platicando. Que tenemos una ley natural en nuestras vidas, y en esa ley el hombre será juzgado. Entonces, en cierta manera, los hombres no son condenados por rechazar a Cristo, en cierta manera, sino porque todos tienen ese conocimiento de la ley de Dios en sus corazones y no la obedecemos. Por lo tanto, cada vez que mienten, cada vez que fornican, cada vez que adoran a las criaturas antes que el Creador, están violando conscientemente, en cierto grado de su conciencia, los mandamientos de Dios. Por lo tanto, es justo que entre en un juicio, que el hombre sea juzgado. Solo el nuevo nacimiento restituye el verdadero entendimiento de esta ley en nuestras vidas. Cuando nacemos de nuevo, regresamos a ser a la imagen de Dios, esa imagen que ahora el cristiano verdadero busca conformarse, hablando de la santidad de Dios, de querer ser como Él. Dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pone este ejemplo de vestidos porque si ustedes se fijan, siempre hay una preferencia, ¿no?, en la forma en que nos vestimos. Podemos decir que hay vestidos que son trapos de inmundicia, ¿no?, que podemos vestirnos del pecado. Pero ¿cómo es el verdadero cristiano? El verdadero cristiano ya no se viste con garras, ¿no? El verdadero cristiano ya no se viste con la ropa de mentira, con la ropa de estar fornicando, ¿no? Ahora el verdadero cristiano se viste del nuevo hombre creado según a la justicia y a la santidad de Dios. El verdadero cristiano ya no quiere vestirse con trapos de inmundicia. Ese es el verdadero cristiano, ya no. Tratamos ahora de vestirnos diferente. ¿Y cómo sabes tú que estás siendo conformado a la imagen de Dios? Cuando en tu corazón estás guardando ahora conscientemente los mandamientos de Dios. Quieres agradar a Dios. Entonces Adán sí sabía cómo Dios quería que se comportara, porque lo tenía grabado en su corazón. Conocía la voluntad de Dios en cuanto a cómo caminar delante de Él. Pero ¿qué pasó con la humanidad? Tenía el poder, tenía la fuerza para obedecer a Dios, mas sin embargo, ¿qué? No lo hizo.
Con esto termino, conclusión. Un punto número 1, debemos de tener muy en claro cuál es la función de la ley y la gracia. Ninguna de estas debe ser desechada. Los dos trabajan juntos para nuestro crecimiento. Entendemos la gracia, que somos salvos por gracia, no por méritos propios. Es en ella que nos salvamos. Pero la ley de Dios la seguimos guardando. ¿Y por qué la seguimos guardando? No para salvación. Porque la ley de Dios, ahora entendemos que es el estándar de Dios. El estándar moral de Dios. Antes de que Moisés le fuera revelado los 10 mandamientos, ya existía esta ley moral de Dios en el corazón de los hombres y sigue existiendo hoy en día, aunque opacada por la inclinación del mal. Sigue rigiendo esa ley en el corazón de los seres humanos, sigue rigiendo. El único problema, como decimos aquí, está opacada, pero sigue vigente. Y es en esa ley que el hombre será juzgado. ¿Cuántos de esos hombres serán salvos? Aunque no tengan a Cristo, ninguno. ¿Y por qué? Porque no guardan ese estándar. Cuando nacemos de nuevo, esta ley moral es restaurada y nos ayuda a ser conformados a la imagen de Cristo. Una vez más, entonces, cuando nacemos de nuevo, Dios nos da el poder, nos da la fuerza para guardarnos sin caída. Pero solamente cuando nacemos de nuevo. Entonces, ¿cuál es la inclinación del verdadero cristiano? Ser vestidos de verdad, ¿verdad? De no fallarle a Dios. Al contrario de una persona que se ve cristiana pero que no es, se sigue vistiendo ¿cómo? De trapos de inmundicia. O sea, su comportamiento deja mucho que desear. Por eso, con eso termino, por eso el estándar de nuestro cambio, de que si hemos nacido de nuevo, no es si sabe la Biblia, no es la persona que tenga conocimiento y tenga buena doctrina, sea una persona fiel a la iglesia, que obviamente son buenos síntomas, pero no es el estándar. El estándar de un verdadero cristiano, Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Aparte de tu conocimiento, aparte de ser fiel, aparte de que sirven en la iglesia, de que es un diácono, de que estás en alabanza, ¿verdad? Como muchos ya conocemos tantos ministerios, o de personas que son fieles en sus ofrendas, en sus diezmos. Pero no, yo diezmo y diezmo más que todos y voy a ir al cielo porque Dios sabe lo que hay en mi corazón. Bueno, Dios no te va a juzgar si ofrendas bien o ofrendas mal. Principalmente va a ser ¿qué? Tu estándar de tu conducta. Por sus frutos los conoceréis. Si guardas o no guardas sus mandamientos. Así de fácil. No sé cómo sea tu estándar esta mañana, no sé cómo sea el estándar de gente que tú conoces. Pues yo conozco mucha gente que dice que va al cielo, pero no tiene este estándar, aunque conoce mucho de las escrituras. Entonces necesitamos orar por esas personas. Padre, esta mañana quiero darte gracias, Señor. Quiero honrarte, quiero exaltarte, quiero glorificarte, Señor. Yo sé, Padre, que estos temas a veces sacuden nuestras vidas, pero eso nos hacen ver la realidad, Señor, que hay en el hombre, Señor. Y ahí están las evidencias, ahí están las pruebas, Señor. Que no necesitamos convencer a nadie, Señor, porque es algo que la humanidad experimenta todos los días, Señor. La gente, Señor, sabe cuando está haciendo bien y sabe cuando está haciendo mal.
Pero también, Señor, vemos, Señor, que aunque la gente sabe cuando tiene que hacer bien, no lo hace. Prefiere su inclinación al mal, Señor. Prefiere, Señor, romper esos estándares que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Y estamos conscientes, Señor. Porque no hay ningún ser humano, Señor, que pueda negar esto que estamos diciendo. Y más sin embargo, Señor, esos estándares, Señor, los pasamos por alto. No los guardamos, Señor. Y que de alguna manera, aunque la gente no lo quiera reconocer, Señor, te estamos desechando a ti, Señor. Porque tú eres el Creador. Tú eres el que pusiste, Señor, de una manera natural en nuestras vidas, Señor, el que pudiéramos guardar, Señor. Pusiste ese conocimiento, esa conciencia, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, lo que deberíamos de hacer. Más sin embargo, Señor, nos ha valido un cacahuate, Señor. Y hemos optado, Señor, por hacer lo malo, Señor. Por alejarnos de ti, Señor. Y aunque la gente te niegue, y aunque la gente diga no creer en ti, Señor, aunque la gente, Señor, se confiese ateo, Señor, en realidad solamente están huyendo de ti, Señor. Lo único que están haciendo es negarte a ti, Señor, y se esconden a través del ateísmo, Señor. Pero dentro de sí, dentro de su conciencia, Señor, no pueden negar, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y hay un conocimiento, Señor, aún natural, Señor, de que te debemos de buscar, mas sin embargo te negamos, Señor. Y preferimos, Señor, a adorar a las criaturas, Señor. Preferimos, Señor, hacer un altar, Señor, de lo humano, Señor, de lo terrenal, de lo físico, Señor, antes que honrarte a ti, antes de darte la gloria. Y así dice tu palabra, Señor. El hombre ha preferido dar primeramente honra a las criaturas antes que al Creador, Señor. Y ese es su pecado. Y esa es su condenación, Señor. Aunque no hayan escuchado el Evangelio, aunque no hayan escuchado inclusive de Dios, Señor, intrínsecamente, Señor, el hombre sabe que hay un Dios, Padre. Por eso la humanidad siempre ha adorado algo, Señor. Por eso el hombre, Señor, siempre, Señor, tiene en su conciencia, Señor, que hay algo por encima de él, Señor, que eres tú, Padre. Esta mañana te doy gracias, Señor. Te alabo y te exalto, Señor, porque nos has dado esa revelación, ese conocimiento, Señor. Y te pido, Señor, que seamos responsables, porque ahora somos más responsables que la gente que no te conoce, Señor. Tú nos dices, Señor, que aquellos que han conocido el Evangelio tendrán doble condenación. Doble condenación, Señor. Y temblamos ante ellos, Señor, si no guardamos, Señor, si no te honramos ante ese conocimiento, Señor, porque habrá doble condenación para aquellos, Señor, que se les predica el Evangelio y aún deciden rechazarlo, Señor. Señor, que tú tengas compasión y misericordia de esas personas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.